A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bueno, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy terminamos el curso La vida de Pablo y sus cartas. Así que felicitaciones para todos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy estamos en el último capítulo. Vamos a ver el último capítulo y después hacemos un pequeño repaso con todo. Ok, vámonos a Hechos capítulo 28, pero rapidito, pónganme por favor en antecedentes del capítulo 27. ¿Quién me pone en antecedentes? ¿Dónde dejamos a Pablo capítulo 27? ¿Qué había pasado? Estaba en tierra, estaba en mar, estaba en barco, estaba preso, estaba acostado, estaba en la sinagoga, estaba en el templo. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Él había, ya estaba en tierra, pastor, había sobrevivido al naufragio en el cual Dios le había prometido que le iba a entregar, que no se iba a perder ninguna vida, que iban a sobrevivir todos. Y ya habían llegado a una pequeña isla. Ujú. O sea que lo dejamos en el naufragio. Adelante se tiraron los soldados que sabían nadar, llegaron a la orilla y los demás en tablas y en cosas del barco y todos llegaron, ¿verdad? Y todos se salvaron. A una isla. Entonces ahí entramos al el capítulo 28 y vamos a ver aquí en el mapa para ir viendo, ¿verdad? Entonces, estamos en el capítulo 28. Verso 1 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Fíjate, estando ya a salvo. ¿Cómo a salvo? Acuérdense que venían del naufragio, ¿verdad? Y no se murió nadie. 246 personas, todos llegaron a la isla. Y la isla se llamaba Malta. Entonces, mire, aquí fue el naufragio, todo esto. Ellos salieron aquí, todo esto lados aquí, fue el naufragio, ¿verdad? Y llegan a la isla llamada Malta. La tenemos acá. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Aquí tenemos, mire, aquí por todo esto fue que comenzó el naufragio, hermano. Mire, acuérdense que tuvieron 14 días sin ver sol, sin ver luna, sin ver tierra, sin ver nada, ¿se recuerda? Sí. Y era fuerte. Entonces, ya llegando acá, se encalló el barco, ¿se recuerdan? Sí. Ok, entonces se tiraron a nadar y llegaron a la isla de Malta. Aquí la tenemos. Una isla, después se dieron cuenta que era la isla de Malta. Ok, seguimos leyendo entonces. Vamos a seguir leyendo a ver qué más encontramos acá. Ok. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Me paro acá. Fíjese, hermano. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Fíjese lo que es leer bien y con calma. Si yo quitara la palabra no, ¿se cambiaría o no se cambiaría todo el significado del texto? Claro que sí. Cambiaría. No cambia. Ujú. Se cambiaría, ¿verdad? Porque leeríamos Sería lo y contrario. exacto, con poca humanidad. Se da cuenta que lo importante de leer con calma, cuando vaya a leer la Biblia, no lea apurado, no lea corriendo. Yo cuando estoy leyendo la Biblia de noche, si tengo sueño, si haya leído 2 versículos, le digo, Señor, mañana la seguimos. Porque no voy a perder sueño, no voy a entender bien, y entonces, ¿cuál es la gracia? Ok, la otra pregunta dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. ¿Qué natural es eso? ¿Qué quiere decir esa palabra y los naturales? Los que viven de ese sitio, ¿Perdón? los que son de ese lugar. Habitantes. Exacto, los malteses. Ajá. Fíjese lo que es no conocer de la escritura o no saber
Yo me recuerdo, hermano, y hasta pasé pena. Le estoy hablando hace más de 40 años atrás, unos 44 por ahí. Yo tengo 48 en el Señor, 45 de pastor. Creo. Entonces yo estaba predicando sobre este tema y había una visita. Y cuando yo leí aquí y los naturales nos trataron con no poca humanidad, yo no sé qué me pasó, hermano. Mi mente se me fue para indio. Y yo empecé, y los indios lo trataron y los indios lo agarraron. Y después terminó la reunión, todo. Y después yo llegué a la casa y empecé a buscar, ¿dónde está? Yo sé que yo leí indio, hermano. Yo juraba que yo había leído indio. Indio, cuando busqué en todas las versiones, no, los naturales, o sea, los que eran de ahí. Y la vergüenza que pasé yo fue que, ¿qué diría la persona que estaba de visita ahí? Si habló de mí, mire, ese loco y que indio, tiene razón. ¿Ves? Entonces tenemos que cuidarnos cuando vamos a leer la escritura. Y los naturales, o sea, los de la isla, ¿verdad? Los malteses, nos trataron con no poca humanidad. Es decir, que lo trataron Mal. Muy bien. Muy bien. Muy bien. muy bien. Muy Lo bien. trataron muy bien. Ujú. Porque encendiendo un fuego, Ah. nos recibieron a todos. ¿Quiénes encendieron el fuego? ¿Los que salieron del barco o o de la isla? Los naturales. Los naturales. Ajá. A causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Estamos claros o hay alguna duda del significado de palabra víbora? No. Estamos. ¿Qué es una víbora? Una serpiente. Ajá. Ah, pero venenosa. Sí. Ujú. Por eso cuando le dicen a alguna mujer, esta es la que es una víbora. O sea, no es solamente que es una serpiente, es serpiente venenosa. Eso. Yo me recuerdo una vez en mi país, estábamos en un culto al aire libre y salió una culebra pequeña, pequeña. Póngale usted una cuarta, una cosa, no era muy grande. Y bueno, se alborotó todo el mundo, las hermanas gritaron y todo, y pues movieron la silla, ¡epa! Y salió un hermano y dijo, no, 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 no me tengan miedo, es una serpiente nueva. Y lo dio como varias veces, es una serpiente nueva. Y yo que era el pastor le pregunté, me acuerdo, se llama Andrés, ¿por qué tú estás diciendo que es una serpiente nueva, Andrés? ¿Será que es pequeña? Me dijo, no, esa es nueva, pastor. ¿Pero por qué es nueva? Porque la serpiente antigua es el diablo y Satanás. Estás loco, estás loco. Yo siempre he estado rodeado de locos. Por eso yo soy medio atarantado también. Entonces, aquí salió una víbora, que es una serpiente venenosa, y se le prendió en la mano. O sea, lo mordió, pero se le quedó pegada, ¿ok? Ujú. Se le quedó pegada. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Hermano, mire, mire lo que es la cosa. Ya vamos a ver que después cambiaron de opinión. Y así somos nosotros, nos dejamos llevar por la primera opinión. Oye, mire, este hombre es malo, tiene que ser un homicida. Se escapó del naufragio y ahora la justicia no lo deja vivir. ¿Qué le parece? Porque sabía que era una víbora venenosa. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Miren el asunto. Miren cómo cambiaron, ¿verdad? De homicida, de hombre malo, Dios. a un dios. Hermano, y eso lamentablemente pasa en nuestras iglesias.
Nosotros endiosamos a tanta gente Ujú. porque habló en lengua, porque gritó duro, porque citó 3 pasajes bíblicos. Y Jesucristo dijo muy claro, por los frutos os conoceréis, por los frutos. Usted tiene que conocer a alguien para ver si es verdad que es como es, ¿ok? Entonces no se deje usted tan rápido de pasar de un momento a otro. Espere a ver, aquí esta gente de homicida, ahora un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ujú. O sea, aquí estaba un hombre principal con propiedades y los recibió y los atendió solícitamente 3 días. ¿Qué entiende usted por la palabra solícitamente? Acuérdese, palabra que uno no entiende hay que buscarla. ¿Qué entienden ustedes por solícitamente? Em, Que está dispuesto, disponible. Exacto, de buen ánimo, de corazón sí. sincero, ¿entiende? Ujú. Ok. Ujú. Acuérdese, hermano, y acostúmbrese, palabra que usted no entienda, palabra que usted busca, ¿ok? Y el hombre principal era como el gobernador de la isla. No, yo no lo vería así. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. De todos modos, vamos a ver qué dice la otra versión. Vamos a ver la traducción lenguaje actual. Vamos a ver cómo dice. Pero, el verso 7, ¿verdad? Cerca de donde estábamos había unos terrenos pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla, o sea, no era gobernador, era una gente de dinero, Sí, ok. una gente Una, importante, pues, como una gente decir, pudiente, como dice usted. como decir un Rafael Peña, algo así, no creo que es Peña, no sé cómo la cosa. Y esa gente pudiente de dinero que Ujú. medio Santo Domingo es de ellos. Entonces, bueno, Amén. a ver, ok. El 7, ¿verdad? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, que sabemos que es un hombre pudiente, de dinero, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Ven para acá. ¿De dónde sacarían estos términos médicos? Enfermo de fiebre y de disentería. Lucas, Lucas andaba con Exactamente, ellos. exactamente. Lucas, Lucas, el escritor y el ay, médico y que que lo él era médico y sabemos que el que está escribiendo es Lucas. Muy bien. Ahora, Ujú. disentería es una enfermedad como de los intestinos, ¿verdad? de una Ajá. infección Ok, una infección. Ujú. bacteriana. Y entonces el papá de Publio estaba enfermo. Ya la gente, ¿cómo estaban viendo a Pablo? ¿Bien o mal? Bien. Bien. Primero lo vieron malo, ¿verdad? Lo Ujú, compararon con un homicida, pero ahora después lo estaban viendo como un Dios. Bien. ujú. Entonces entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Hermano, se corrió la voz. Cuando Pablo ora por el papá de Publio y se sana el viejo, se corrió la voz en una isla. Ujú. Hermano, cuando usted le toca orar por alguien, mire, deje el miedo. Usted no lo llamaron a sanar a nadie. Ustedes le dijeron, ore por los enfermos. Si se sana, se termina de morir, y eso no es asunto nuestro. Ujú. Porque a veces no oramos, y si no se sana, y le digo, ya va, y tú lo enfermaste, tú lo golpeaste. No, yo estoy tratando de que se sane, ¿verdad? Y por eso estoy orando. No se sanó, bueno, yo hice, es como cuando usted le da un remedio, una pastilla, tómate esto. Ay, no le hizo nada al remedio. Bueno, pero no intentó. Ujú. Entonces, lo mismo acá. Quítese de la mente
que, ¿y si no se sana? No se sanó, pero ¿y si se sana? ¿Y si se sana? Entonces déjele esa decisión a Dios. Entonces la gente se corrió la voz, mira, sanaron, le puso la mano al que le picó la serpiente, que oye, se sanó el papá de Publio, y fueron y venían los que estaban enfermos y eran sanados, Dios haciendo obra ahí, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando salpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjate cómo Dios sabe hacer las cosas, ¿verdad? Acuérdense que ellos perdieron todo, perdieron el barco, perdieron todo. Pero solamente que Dios haciendo la obra cambió los corazones de las personas. Y cuando se fueron, le dieron todo lo necesario. Estamos hablando de comida, de ropa, alimentos, cositas, pues todo lo necesario. Pregunta hasta acá. Todo bien. ¿Dónde Vamos. estamos? ¿Dónde estamos? En Malta. En Malta, en la isla de Malta. ¿Le fue bien o le fue mal a Pablo? Le fue bien. Fue bien. Bien. Digamos bien. Ok. Pasado 3 meses, verso 11. Oh, o sea, ¿cuánto tiempo tuvieron aquí entonces? 3 3 meses. meses. Ok. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Me paro acá. ¿De dónde salió ese barco? Y De allá Alejandría. donde ellos estaban. De Alejandría. Exacto. Lo que acaba de decir la hermana Carmen. Fíjese. Es una nave, muy cierto, de alejandrina que había invernado en la isla. Acuérdense que cuando ellos A llegaron Malta. había frío, ¿verdad? Estaba la cosa, era invierno. Ellos pasaron ahí el invierno, 3 meses, y ahí estaba un barco invernando, pasando el invierno. Ujú. Ve cómo uno va entendiendo poquito a poco las cosas y le va tomando sentido. Y la cual tenía por enseña a Castor y Polus. ¿Qué es eso? ¿Quién me habla de eso? Esos son unos, Los, los- se creían que eran un par de gemelos, hijos de Zeus, y que daban suerte. Y eso los ponían en los cascos de los barcos. Ah, exacto, muy bien, veo que investigaste, los marinos lo usaban porque como que era la protección para ellos que estaban en el mar. Lo Exacto. usaban en los barcos. Entonces, mira, aquí lo tenemos. Y provenían de la mitología griega. Exacto, mira, Romana, aquí lo tenemos, ¿verdad? griega y romana. Ujú. Entonces, aquí está esta gente. Mire cómo lee acá. ¿Están viendo la nota? Sí. Sí. Llamaban también los dioses primeros de Mire cómo dice la nota. Castor y Polus, con estos con estos nombres se llamaba también a los dioses gemelos que los griegos llamaban dioscuros Dioscuros. o hijos de Dios. Zeus. Estos dioses eran considerados los protectores de los marineros. Ellos ponían estatuas o imágenes de estos ídolos pensando que les traería suerte en los viajes. O sea, que tenían era como una estatua o unos dibujos de esta gente en el barco. Fíjense, hermano, la idolatría siempre ha existido. Ujú. Entonces estaban en el barco. ¿Estamos claros hasta acá, verdad? Ujú. Sí. Ok, perfecto. Y llegados a Siracusa, vámonos otra vez ahora, vámonos por el mapa otra vez. Vámonos por el mapa. Vamos a ponerlo un poquito más grande el mapa más grande. El mapa más grande. Vamos a volver a poner el mapa acá. Se me fue el mapa. Ok. Estamos en el verso 12. Entonces, Ya. arrancamos aquí de Malta. Estamos aquí, ¿verdad? Ujú. Y llegados a Siracusa, miren acá. Miren No acá. se ve el mapa. No se ve. No se ve. No. No. Ya, déjame ver algo aquí.
¿Cómo que no se ve? ¿Cómo que no se ve? Pero ese está atrás. Vemos su cara. Ah, no, ya va, ya va. Vamos a arreglar, Y ahora, No. Está buscando. sí. Ah, ok, ya Ya. apareció. ¿lo ven o no lo ven? Sí, ya llegó, ya Ok, apareció. estamos aquí en Malta. Ujú. Ok, vamos a seguir rayando acá. Pasa que se me fue esto de acá. Vamos a ponerlo. Ok, estamos aquí en Malta, ¿verdad? Arrancan de Malta y llegan a Siracusa. ¿Qué pasó ahí en Siracusa? Llegaron tranquilamente. Estuvimos allí 3 días. Ah, ok, se me olvidó preguntarle. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Malta? Según el verso 11. 3 meses. 3 meses. Parten de acá, ¿cómo partieron? ¿Con cosas o con las manos vacías? Con Con cosas. cosas que Cosas. le dieron la gente de Malta. Ok, porque se habían portado bien con ellos, ¿verdad? Entonces, Ujú. y llegamos a Siracusa. ¿Cuántos días estuvieron en Siracusa? 3 días. 3 días. 3 días. De allí, costeando, mira, mira tan tremendo que Lucas describía las cosas, ¿verdad? Fíjate que aquí nunca puso costeando. Aquí era Puro mar. puro mar, la tempestad, pero aquí qué cosa, ¿no? Aquí está una isla que se llama Malta hasta el día de hoy. Llegan así las cosas y dice, y costeando alrededor llegamos a Regio. Mira dónde está Regio aquí. Ujú. Ok. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Mírenlo acá, aquí. Pasa que esto está aquí en italiano, ¿ok? Prácticamente ya llegaron a Roma, ¿sí o no? Ujú. Sí. Ya llegaron a Roma. Ya llegaron ahí. Ya. Estamos claros, ya llegaron a Roma. Miren lo que Y ya dice. están en la bota. Ok. Ujú. Ajá. Verso 14. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, a la capital, pues. O sea que ya se bajaron del barco, Sí. ya se bajaron del barco. Y entonces, ¿cuánto tiempo quedaron aquí en Pozuelo, Puteoli? 7 días. ¿Con quiénes se quedaron? Unos hermanos que habían encontrado. Ok. Y luego fuimos a Roma, 15, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, me paro acá. Investigaron sobre, sobre las 3 tabernas. Sí. Eso dice que son, era el foro de Apio era un mercado bullicioso y un puerto de canales situado a unos 69 kilómetros, 43 millas al sur de Roma. Ah, mira lo que tenemos acá. ¿Lo está viendo aquí ahora? Ajá. ¿Lo están viendo? Yeah. Sí. Sí. Dice foro de Apio y las 3 tabernas. Eran 2 estaciones de descanso y comercio clave situadas en la antigua vía Apia al sur de Roma. Aquí está, ¿eh? Ujú. Son principalmente famosas por el relato bíblico de Hechos 28:15, donde los primeros cristianos de Roma salieron a recibir al apóstol Pablo mientras era llevado prisionero. Prisionero. ¿Qué le parece? Ok. Ujú. Entonces, ¿qué era el foro de Apio y las 3 tabernas? Estaciones de descanso. Acuérdense que la gente pasaba, era de comercio, pasaban Ujú. barcos también y era de descanso y de comercio. ¿Ok? Entonces Ujú. ya sabemos quiénes que eran ahí. ¿Quiénes salieron a recibir a Pablo? Los cristianos. Los hermanos. O sea que ya Ya. habían hermanos en Roma. ¿Ves? Los grupos de cristianos. Ajá. Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento, se animó, claro, llegaron los hermanos, qué Ujú. bueno, qué bueno. Vamos a seguir compartiendo el mapa, vamos a seguir compartiendo el mapa para seguir viendo.
Ok. Cuando llegamos a Roma, o sea, por fin llegaron a Roma, después que pasaron por el Foro de Apio y las Tres Tabernas, por fin, hermano, llegaron a Roma, por fin, donde está la estrellita, ¿lo están viendo? Sí. Cuando llegamos a Roma, el centurión, ¿cómo se llamaba el centurión? ¿No dice? Julio. Sí. Julio, Julio. Julio. Julio, claro que sí dice. Ya. No Oh, ahí, pero desde que salieron con Julio al frente. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pero por lo menos, mire, a Pablo lo trataron con diferencia, ¿verdad? No lo maltrataron, lo dejaron libre. Se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Gracias a Dios. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra la costumbre de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. ¿Quiénes eran esos romanos que querían soltar a Pablo? Eso mayormente fue cuando el rey Agripa y Justo. Félix y, Félix. ellos no Primero encontraron. Primero Félix. Félix y después Poncio Festo. Porcio Ujú. Festo. Ellos dos nada más, porque el rey Agripa era idumeo, era de allá, puesto por los romanos, pero no era romano. Félix y Poncio Festo sí eran romanos. Entonces Pablo le está diciendo: mira, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Sí. Él está explicando. Ahora, vamos a ver si se dieron cuenta. ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Con los hermanos que lo recibieron o con los judíos? Con los judíos. Dios. Este no creyente, ¿ok? Ya. Primero vamos a estar claros. ¿Quiénes lo recibieron? Los hermanos. Se Ya. quedaron 7 días con los hermanos. Llegan a Roma y están otros hermanos, pero después Pablo convoca a los judíos. Los principales de los judíos. Los Los judíos. principales, pero para que te hagan la diferencia. Ya no es con los hermanos. Ya. Y empieza a echarle el cuento. Mira, yo estoy aquí preso porque yo espero en la esperanza de Israel y a mí me agarraron allá los judíos y me entregaron a los romanos y yo fui examinado por ellos, pero por Félix, por Festo. Ellos no encontraron causa de mí y me querían hasta soltar, pero oponiéndose los judíos no querían, me vio obligado, fíjate, me vio obligado a apelar a César. Se da cuenta que, como hemos leído con calma toda la historia, esto más bien lo que hace es refrescando la memoria. Estamos claros, no hay que estar buscando mucho, ya sabemos qué fue lo que pasó. Ya podemos hablar, mira, eso fue cuando Félix, eso fue cuando Poncio Festo, después Festo llamó al rey Agripa, que fue con su esposa. ¿Cómo se llama la esposa de Berenice. Berenice? Y la de Poncio, Eh, Sila. Drusila. Muy bien. Ok. Entonces, no porque tenga que acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Fíjate, aunque estaba libre, tenía ciertas libertades, estaba encadenado. ¿Qué le parece, no? Wow. Estaba encadenado. Tenía cierta libertad, ¿verdad? Pero estaba encadenado. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti,
ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Mira, Pablo, aquí no sabemos nada de ti. No sabemos nada. Ok. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Aquí hay como una pequeña contradicción. Ya va. Pablo, nosotros no hemos escuchado hablar de ti, aquí no ha venido nadie a hablar de ti de Judea, ni siquiera una carta, pero sí queríamos hablar contigo, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Están hablando mal ya de la iglesia del Señor, Ujú. pero ¿cómo sabían ellos que era como, ellos lo están catalogando como una secta? ¿Sabe por qué? Porque ya estaban los hermanos allá, ya había iglesia ya en Roma. Entonces, mira, las catalogaban como una secta y aparte hablaban mal de ella. Ujú. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a las posadas, a los cuales le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, wow, todo el día, hermano, Ujú. persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ven por acá. Fíjate lo que está haciendo Pablo, hablándole desde la mañana hasta la tarde a los judíos, pero porque ahí le está hablando de que tuvo sueños, revelación, visión, éxtasis o por la palabra. Por la La palabra. palabra. La palabra. Hermano, no se Por deje la- usted embaucar, engatusar, enredar con sueños, con visiones, con éxtasis, que yo vi un ángel, esa malicia, mire, y eso en todo, en muchas iglesias. Los predicadores, estoy viendo un ángel, estoy viendo, eso es manipulación, hermano. Veo un ángel, entonces la iglesia, ¡ah! Vamos a suponer que lo viste, lo normal es que con nosotros vaya ángel, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ujú. Que lo veamos, no lo veamos, creemos. Y lo normal es que dentro de nosotros esté quién. El Espíritu Santo. Espíritu ¿Por Santo. qué? Porque sabemos que está haciendo, así no lo sintamos. Porque la palabra lo dice que Porque la palabra lo dice. Ajá. ¿Cómo sabemos que hay ángeles a nuestro alrededor? Porque la Que la palabra. palabra lo dice. Entonces vienen los manipuladores o con mala intención o por ignorancia, sin mala intención, pero con la emoción. Veo un ángel, veo un ángel. ¿Cuál es la gracia que vea un ángel? ¿Cuál es la gracia? Viene el hombre del tercer cielo. Menos para que viene en bajada, digo yo, ¿no? La que sale de para arriba, para abajo es la hermana Lourdes, yo no. Viene el ángel bajado desde el tercer cielo, nada más para que lo vea Rosángel. Ah, ¿lo viste? Ajá. Y, Dios mío, qué ignorancia, qué mover de emociones. Pastor, pero si en vez de ser, Lo estoy sintiendo. ¿Sabe las veces que yo he subido a predicar en tarima? No altar, para mí no hay altar. Altar donde se mataba la víctima y le pegaban candela, imagínate. Entonces que he subido a un púlpito y el que está dirigiendo, el que me va a presentar o el que los cantantes, se siente que hay un fuego. Cuando yo subo no siento nada. Le digo, desgraciado. Estás moviendo las emociones, aquí no se siente nada, aquí no hay ningún fuego, aquí no hay ningún calor. Pero es un vocabulario evangélico que lamentablemente mueve emociones, asusta a otros y ay, corre para acá. Hermano, no se deje mover por eso. Usted va a una iglesia cualquiera, es para que le hablen la palabra de Dios bien explicada en su contexto. Si usted se emociona con la palabra, bueno, está bien, es la palabra, pero no que le estemos viendo las emociones que yo vi, que sentí, que visión, que sueño, que éxtasis, que esto, que aquello y lo otro, que lo estoy sintiendo, aquí está el fuego, que no. Y mucho menos si empiezan a hablar lengua. Eso es señal de que no conoce la escritura. Porque el que habla en lengua y si no hay intérprete, ¿qué dice la Biblia? Calle. O hable para sí mismo, pero no fastidie, en otra palabra, no fastidie, ¿ves? Porque primero la palabra. ¿Qué le está diciendo Pablo a esta gente? Por medio de qué le está demostrando lo de Jesús. Dice muy claro,
desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, pura Biblia. La Biblia del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba citando Pablo. Ujú. Ahora yo pregunto, ¿a Pablo se le había aparecido el Señor? Sí. Claro que sí. ¿Fue al tercer cielo? Sí. No. ¿Se le aparecieron ángeles? No. Sí. Sí. ¿Y qué está cuando está predicando, que está hablando de que fue al tercer cielo, que fue ángeles, que no? No, la palabra. ¿Se da cuenta? La Ujú. palabra, hermano. La palabra. La No se asuste cuando empiecen a hablarle de visiones y revelaciones. Vete aquí, chico. Háblame quieto. Háblame de la Biblia. Y Ujú. algunos asentían, hermana, acuérdese, usted no puede estar, no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero eso sí, refúteme por la palabra. Y usted me conoce, ¿verdad? Que es por la palabra. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. No, normal. En todos lados, unos sí, otros no. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Le citó fue Isaías 6, 9, 10. ¿Ve? La palabra. Ujú. Isaías 6, 9, 10. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Punto. Se acabó. Yo cumplí con ustedes. Ujú. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Hermano, lo normal. Unos creían, otros no creían y discutían. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Hermano, 2 años preso, injustamente. En una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Impedimento. Y ahí Pablo, estando preso, fue que escribió la carta a los Efesios, la carta a Filipenses, la carta a Filemón, no me recuerdo, yo sé que Filemón, Filipenses y Efesios la escribió Pablo estando preso. Desde Roma escribió eso. Ajá. Y llegamos al final. Gracias por su entusiasmo. Amén. Amén. Ajá. Los micrófonos son suyos. Vamos a ir con... Ajá, dime, Rosángel. Que dice que en el primer encarcelamiento él escribió la carta a Éfeso, Colosas, Filemón y Filipos. Ajá. Me faltaría Colosa. Éfeso, Colosa, Filemón y Filipenses. Ujú. Y fíjense, hermano, sí, ya va, Daniela. Tremenda carta la de Efesios. Oh, me encanta. Tremenda Efesios, carta y fíjese, Estoy ahora. y preso. Dígame, ya va. Tremenda carta la de Filipenses, hermano. Y tremenda carta la de los colosenses. La de Filemón no es que lo estudien mejorando, pero fue un consejo porque mira, recíbeme al hombre que te fue, oye, si te debe algo yo te lo pago, pero todas las otras cartas tremendas, cartas pastorales, cartas, hermanos, de verdad que ponen rumbo en las cosas del Señor y el hombre la escribió estando preso. Dime, Daniela. No, ya me contestaste la pregunta. Yo solo quería saber si Pablo escribió todas las cartas cuando estaba en el cárcel, pero ya No, esas 4 nada más. Oh, ok. Porque las 2 de Tesalonicenses la escribió estando en Corintio. La de Romanos, ¿se acuerdan? La escribió estando en Corintio, que la mandó con la diaconisa Febe, acuérdense, diaconisa de la iglesia de Cencrea.
Bien. Por eso está ahí, hermano. Ahora queda de parte de nosotros que no se nos olvide y agarrar aquí y agarrar allá. Dígame, hermana Lourdes, ¿qué iba a decir usted? No, que estuve buscando cuando me llamó la atención el verso 31 y busqué un poquito más de lo que eso podría significar. Y menciona que aunque la paradoja de que Pablo estaba preso, Ajá. la palabra del Señor continuó fluyendo, porque Exacto. termina la carta diciendo que abiertamente, que él predicaba abiertamente y sin impedimento. Exacto. Seguía fluyendo. No Ajá. terminó que si él fue juzgado, que si fue muerto, que si nada, sino Sí, con, eso lo dice la historia después. Ajá. con ese fin de que el propósito de llevar la palabra. Exacto. Entonces, la enseñanza sería que las condiciones adversas por las cuales podamos estar pasando no son justificativos para nosotros decir, no, el Señor no está conmigo, el Señor no me oye, el Señor no me quiere, como aprendimos ayer que fuimos adoptados, ¿verdad? Entonces ya, y que los hijos se aman por lo que son y no por lo que hacen. ¿Qué son? Son hijos. Son hijos. ¿Ves? Entonces Pablo no le importó que estaba preso, que estaba acusado injustamente, él seguía predicándole, fundando iglesias, mandando cartas pendientes de los hermanos. O sea, ese es nuestro hermano Pablo. Bueno, vamos ahora a hacer un pequeño repaso, pero no se asusten. Yo voy haciendo las preguntas y ustedes con calma. Primer viaje misionero. ¿Desde dónde, qué capítulo, así por encima, llamaron a Pablo lo apartaron para la obra del ministerio? Capítulo 13. Oh, Capítulo 13 dice, ministrando esto al Señor, estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba uno que le decía... O cuando fue a Antioquía. Ajá. Entonces dijo el Espíritu Santo, apartame a Pablo y Bernabé para la obra que los he encomendado. Entonces en el capítulo 13 y 14 es el primer viaje misionero. ¿Con quién salió Pablo en el primer viaje misionero? Con Bernabé. Con Bernabé. Y quién con más? Y con Marcos. Y con Marcos. Pasaron por Chipre, ahí predicaron al gobernador Sergio Paulo, se entregó, le reprendieron a un brujo que estaba ahí y siguieron. Cuando llegaron a Panfilia, ¿quién se devuelve? Juan Juan Marcos. Juan Marcos. Marcos se devuelve y se va directo para Jerusalén. Ni siquiera se quedó en Antioquía, el hombre agarró su avión, American Airlines, se fue para Jerusalén. Entonces llegaron, ¿a dónde llegaron Pablo y Bernabé? Antioquía de Siria. En Siria. No, Perdón, de Pisidia. no. Antioquía de Pisidia. ¿A qué región? Ok, a la región de Galacia. A la región de Galacia. Ahí fundaron ¿cuántas iglesias? 4. Iglesias. 4. ¿Cómo sabemos que fueron 4? Porque fundaron una en donde, la primera en donde. Antioquía de Primero fue en Pisidia. Antioquía de Antioquía de Pisidia. Pisidia. La segunda en donde. Iconio. 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 La tercera en donde. Listra. En Listra. Listra. La cuarta en donde. Derbe. Derbe. En Derbe. Y fíjese cómo dice la Biblia en Gálatas. Cuando Pablo en el capítulo 1, los primeros versículos, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a las iglesias, plural, de Galacia. En que de esas 4 iglesias apedrearon a Pablo. En Listra. Listra. Ajá. ¿De dónde era Timoteo? De Listra. De Listra. Entonces se fundaron 4 iglesias en el primer viaje misionero. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En Listra fue que apedrearon a Pablo y de Listra es que era Timoteo. ¿Y Timoteo en qué viaje se fue con Pablo? En el segundo viaje. En el segundo. Ok, entonces capítulo 13 y 14 de los Hechos, primer viaje misionero.
Hubo un problema entonces en Antioquía de Pisidia. ¿Qué pasó en Antioquía en Antioquía de Siria? Cuando Pasó que Pedro llegó de visita, Ajá. entonces él estaba compartiendo normal con todos los hermanos, se sentaba a comer con ellos, con los gentiles, y entonces llegaron unos judíos desde Jerusalén diciendo que fueron enviados por Santiago y comenzaron a hablar y a crear división diciendo que también la ley y la circuncisión, que no era solo Entonces se Jesús. prendió esa discusión ahí y Pablo fue el único que lo resistió porque hasta Bernabé dice que fue arrastrado en la hipocresía. Fíjate, Pedro y cayó en hipocresía. Y entonces se formó ese que sí, que no, que la ley, que la circuncisión, que el sábado, que Moisés, y Pablo firme ahí. Pablo, no señor, hermano, se trancó como burro en bajada. No señor, que no. Entonces vamos a resolver esto. ¿Vamos a dónde? Jerusalén. Jerusalén. Hechos capítulo 15, mire, Hechos 15. El concilio. También El se había concilio. metido ese problema por los Gálatas, también, ¿se acuerda? Ujú. Por eso fue que Pablo escribe a los Gálatas. Entonces, en Hechos 15, primer concilio, ahí van los dos bandos, los judíos, creyentes que querían seguir con la ley de Moisés y con Jesucristo, y Pablo que no, ahí se levantó Pedro, se levantaron los ancianos, se levantó Jacobo, habló Bernabé, habló todo el mundo, y la conclusión fue: a los gentiles no los fastidien. A los gentiles solamente no coman carne, ni animales ahogados, ni matrimonios mixtos y idolatría. Y Y a acuérdate los de los pobres. pobres. Fuesen de Los los pobres. Fue lo último. Y acuérdate de los pobres. Y de lo cual hicimos, dice Pablo. Y entonces de ahí mandaron a Pablo y a Bernabé ¿con quién? Con dos varones de renombre, llamados Silas y Judas. Judas y Silas. Sila y Judas. ¿Qué eran ellos? Judas y Silas. Ah, Profeta. Profeta. Entonces fueron con esa carta y la llevaron no solamente a Antioquía de Siria, perdón, sino por todos lados donde pasaban ellos, llevaban esa carta. Y cuando los hermanos gentiles la leían, gloria a Dios, no hay que circuncidarse, ni igualdad el sábado, ni la fiesta, ni sacrificio, hermano, gloria a Dios. Ok, entonces Yes. pasa el tiempo. Come on, eight. ¿Qué dice Pablo a Bernabé? ¿Qué le dice Pablo a Bernabé? Vámonos otra vez ajá. Vamos a visitar nuevamente a los hermanos para confirmarlo. Segundo viaje misionero, capítulo 16. Israel, el segundo viaje misionero. ¿Para dónde salieron? Para Macedonia. ¿Para dónde salieron? Ellos salieron para Para a visitar a las mismas iglesias que Ajá. habían crecido de Derbe. Lo hicieron al revés. Al revés. Ajá. Me perdí. Pero, ¿cuál era, después que terminaron de Galacia, cuál era el propósito de ellos? O querían ir a Asia. Querían ir a Asia, específicamente a dos sitios, a Bitinia y a Misia, perdón. Misia. Ajá. A Bitinia y a Misia, pero ¿quién se lo impidió? El Espíritu Santo. Ajá. Entonces se fueron hacia el puerto de Troas. Ajá. Antes que lleguen al puerto de Troas, en ese segundo viaje, ¿quién se le anexó a Pablo y a Pablo y a Silas? Perdón, acuérdense que Bernabé se fue con Juan Marco. Lucas se le Lucas. No, en el primero, cuando salieron. Timoteo. Timoteo. Entonces ya iba Pablo, Silas y Timoteo. Pablo Y cuando están en el puerto de Troas, ¿quién se le anexa? Lucas. Lucas. ¿Qué pasó estando en Troas? ¿Qué se le apareció a Pablo?
Un varón Una macedonio. visión Una en el visión. cual un varón macedonio le decía que Estaba pasara aquí. y los ayudara. Ok. Y entendimos que esto era de parte de Dios y nos fuimos para Macedonia. Macedonia. Ujú. Llegando a qué ciudad importante. Bien, al día siguiente. Filipos. ¿Verdad? Bueno, llegaron hasta, lo que les sigue es que llegaron a Filipos. A Filipo. En Ujú. Filipo había sinagoga. No. No No. había No sinagoga. había sinagoga, entonces Pablo y el equipo, Sila, Timoteo y Lucas, se fueron al río donde se Iban al reunían. río. Donde las mujeres se Hablaron, la crían. gente. Y ahí predicó, Ajá. entregó una mujer llamada Lidia. Lidia. Lidia, Lidia. que vendía Hija libre. Púrpura. nada de Walmart, ok, nada sino cosas finas donde van ustedes, Sara y todas esas cosas, ok. Entonces creyeron, ok, sea la bendición. En Filipos se portaron bien, pero también hubo cierta oposición. Acuérdense que ahí fue donde lo pusieron preso, entonces lo pusieron en la cárcel de más adentro. Ujú. ¿Y qué pasó ahí? Vino Dios, Y hizo los milagros, liberó le abrieron todas las la puertas. puerta. Ujú. El carcelero que iba a hacer, Sí. Le iba a quitar la vida. iba a matar porque él era responsable. Pablo le dijo, aquí estamos. Y más bien el carcelero se lo llevó a la casa, le lavó las heridas, le dio comida, Pablo les predicó, se entregaron, él y toda la familia, Ya. Se se bautizó. bautizaron y Pablo lo volvieron a ir a la cárcel. El otro día, váyanse, no señor, vengan a sacarnos ustedes. Ok, y ahí se van. ¿Para dónde? Quedó la iglesia en Filipo. ¿Quién quedó en la iglesia de Filipo? Quedó, Timoteo, Timoteo Timoteo y quién más. Lucas. Lucas. y Lucas. Y Lucas. ¿Cómo sabemos que Lucas se quedó? Porque cuando siguen narrando, él comienza a hablar de tercera persona. Ajá. Ya. Ajá. Ok, ya no se incluye él. Oye, Ya no, en el entonces quedó relato. Filipo. Pasaron de Filipo, ¿a dónde pasaron? Tesalónica. La Tesalónica. A Tesalónica. Ahí también hay oposición, pero fundan la iglesia, pero todos eran malos y tuvieron que irse corriendo de ahí, pero quedó la iglesia. ¿Para dónde Ajá. se fueron? a Berea. Cesarea. Berea. A Berea. A Ya estamos Berea. capítulo 17 y 18. En Berea, ¿cómo eran los judíos de Berea? Más nobles. Más nobles. ¿Por Eran qué más eran nobles más que los nobles? de Estudioso Tesalónica. de la palabra. Bueno, Ellos se fueron de Tesalónica Escudriñaban la para palabra. Berea. ¿Cómo eran los judíos de Berea? Muy estudiosos, Muy escudriñaban las escrituras. Ah, Para todos los saber si lo días. que decían era verdad. exacto. Y ahí se Así funda. como, así como Ajá. ¿Qué nosotros. pasó cuando Pablo estaba en Berea? ¿Qué pasó? Se alborotaron las Los de multitudes. Tesalónica Vieron vienen los de Tesalónica. Sí, a meter cizaña y a levantar a la gente y lo lograron. Y Pablo tuvo que salir de Berea ¿para dónde? Quedó la iglesia en Fueron Berea. para Atenas. Berea, A Corintios. Se fueron No, Atenas. a Atenas. Atenas. Se fueron. Atenas. Atenas. ¿Se fue solo o con gente? Solo. no, después Solo. 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 Allá llegó a la Atenas y vio al Dios no conocido y les predicó. Lo llevaron a un sitio llamado Aerópago. el Areópago. Y ahí habían también en Atenas unos filósofos. ¿Quiénes eran? Los Epicúreos. epicúreos y Los epicúreos los Eso, my God. estoicos. y los estoicos. Pero ¿Quiénes eran los era- epicúreos? ¿Cuál era más o menos su Yo- doctrina? Hay que unos eran los que creían que había que eran suplir. gentiles que No, había que disfrutar la vida, los epicúreos, el placer, tenían la vida con cosa placer. bien. Y Y los el estoicos estoicos Era eran que todo había lo contrario. Mm. Hay que sufrir, hay que aguantar. Entonces, de ahí Pablo pasa de Atenas, ¿para dónde pasa? para Para Corinto. Corinto. Para Corintio. Ahí ya entra Timoteo y fundan la iglesia en Corintio.
Timoteo le trae noticia, mira chicos, se murió, ¿te acuerdas del gordito aquel? ¿Te acuerdas de la señora aquella? ¿Te acuerdas de la que, sí, la gente está triste? Entonces Pablo arranca y escribe la primera carta A los tesalonicenses. a los tesalonicenses. No, tranquilo, que nosotros nos vamos a ver, ¿entiendes? Ok, después van otra vez, mira Pablo, ya se metió una malicia, que Cristo vino. Entonces que no, no, pura mentira. Pablo escribe la segunda carta. No, primero viene la apostasía, ¿entiendes? Y le explica. Ok. Entonces, de- ¿para dónde agarra Pablo después De Corinto. Ajá. ¿Qué carta escribe aparte de primera y segunda de Tesalonicense escribe Pablo en Corintios? ¿Qué otra carta? Muy famosa. Román. Romano. No me preguntes, que pregunte soy yo. La carta a los romanos. ¿Cómo sabemos que la escribió en Corintios? Porque la mandó con Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y Cencrea estaba cerquita ahí en la parte de Corintios, de la región de Acaya. Entonces, Pablo pasó un momentico a Éfeso. ¿Quién llegó a Éfeso? Rapidito. Apolo. Pero antes de Apolo, ¿con quién se encontró? Con Priscila y Aquila. Con Priscila y Priscila y Aquila. ¿Qué eran ellos? Ellos eran tenderos como él, Se entiende igual. ¿De dónde venían? de Roma, ¿Por qué vinieron de Roma? porque había persecución a los judíos. Lo habían expulsado. Yeah. Lo habían expulsado de Roma, el emperador, creo que Claudio, no me recuerdo, creo que Claudio. Entonces Pablo pasó por Éfeso. ¿Cuánto tiempo se quedó en Éfeso? 15 días. 15 días. ¿Y lo que le dijeron los de Éfeso? Que se quedaron más tiempo. Quédate aquí y síguenos hablando. ¿Y qué le dijo Pablo? No, señor, la próxima. Ahorita voy camino a Jerusalén, porque voy para la fiesta. ¿Entiendes? Ok, entonces Pablo llega y vuelve otra vez y hace su recorrido. Siempre entraba por Cesarea. De Cesarea bajaba o subía, pregúntale a la hermana Lourdes, y llegaba a Jerusalén. Y de Jerusalén, se iba para Antioquía de Siria. Ya estamos capítulo 18. Vuelve otra vez Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, que quiere volver a salir. Vamos otra vez a confirmar los ánimos de los hermanos. ¿Para dónde sale ahora? Ahora Se va para Pues Éfeso. para Se va Para para Asia. Éfeso. Asia. Asia, y llega específicamente a dónde? Y confirma A todo. Éfeso. Llegó A entonces Éfeso. ya. En Corintios se quedó año y medio. ¿Se recuerda? Después en Éfeso, ¿cuánto tiempo se quedó en Éfeso? 3 años. No me pregunte, el que pregunta soy yo. 3 años, 3 años. ¿En dónde se quedó? ¿Qué alquiló? En la casa de La escuela de Tirano. Tirando, ¿Y qué pasó con Asia? ¿Escucharon la palabra o no? No. Sí. Bueno. Sí, claro que sí, Ajá. toda Asia dice ahí, escucharon, porque Pablo aparte que predicaba, mandaba cartas y venía gente allá. Uno de ellos fue Epafra, que fue y escuchó y fundó la iglesia de Colosas. ¿Ves? Entonces ahí toda Asia conoció al Señor y se fundaron la iglesia como habíamos hablado, de la Odisea, ¿se recuerda? Se fundó una iglesia allá también. 3 años estuvo ahí y de ahí se devuelve Pablo otra vez, da la vuelta, pasa por Cesarea. Cuando llega a Cesarea, ¿qué casa llega? De Felipe. A Felipe. ¿Qué era Felipe? Un evangelista. ¿Cuántas hijas tenían? 2. No. 3. 3. O 3. ¿Y qué eran ellas? Profetiza. 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 Y entonces, ¿qué le decían ellos a Pablo? Que no vaya a Roma. Que no vaya a Jerusalén.
Pero Pablo tranquilo, Jerusalén. de repente, aparte llegó otro profeta de más rango. ¿Cómo se llamaba? Gabo, Que- Agabo, No sé, yo el que pregunta soy yo. Agabo. 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 Llegó Agabo. ¿Qué hizo el profeta Agabo? Que era el que había profetizado una hambre y se había cumplido. ¿Qué Ujú. dijo Agabo? El cinturón de Pablo le ató las manos Ajá. ¿Y y qué dijo dijo? que así mismo le iban a hacer en Jerusalén. Ah, exacto. ¿Qué dijo Pablo? Mejor no voy. Mejor Que no sí, voy. Mario. iba a ir. Todo lo Que él iba contrario. a ¿Qué ir. hacen ustedes compungiéndome en mi espíritu? Porque yo estoy dispuesto no solamente a que me lleven preso, sino a dar mi vida por el Señor. Y se arranca Pablo para Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, habla con quién. Con los apóstoles. Con los apóstoles. Y le echa el cuento, ¿verdad? De todas las bendiciones y esto. ¿Qué le dicen los apóstoles? Mira, Pablo. Mira, vamos a hacer Por ahí se está diciendo que tú estás hablando mal del templo de Moisés, que tú estás en contra de la ley. Entonces, y era mentira, no era mentira, era verdad. Pero en Jerusalén estaban los judíos que creían en Jesús, pero seguían guardando la ley. Ley. ¿Cuál es el consejo que le dan a Pablo? Que había unos hermanos que iban a hacer votos, que le pagara los votos y que lo hicieran junto con ellos, ¿Para qué? para que les hiciera ver que él no estaba en contra de la ley de Exacto. Moisés. Entonces le dan ese consejo a Pablo, anda, haz esto con ellos, págale tú la ofrenda y que la gente vea que tú no, que tú estás en el templo haciendo conforme a la ley. Y cuando está en el templo, Pablo, ¿qué pasó? Lo vieron unos Varones, hermanos, ayudad, el que anda diciendo por todo el mundo que es contra la ley de Moisés y el templo, y se formó un sal para afuera, corre para acá, pújalo para allá, y cerraron el templo, hermano, cerraron el templo, y querían matar a Pablo. ¿Quién lo salvó? el tribuno. El tribuno Licia lo rescató, ¿verdad? Y después a la fuerza se lo quitó y al otro día fueron a acusarlo. Llegaron a algún acuerdo los judíos, sumo sacerdote y Pablo delante del tribuno. No. No llegaron a un acuerdo. No. Entonces, ¿qué decidió el tribuno? Primero lo tenía preso y escuchó una trampa que le habían montado a Pablo. ¿Qué trampa era y quién lo escuchó? Su sobrino, Ajá. de que los judíos estaban haciendo un complot para matarlo, para que él lo llevara presente ante él, y de ahí él salirle al encuentro y matarlo. Entonces el sobrino le echa el cuento a Pablo, Pablo lo manda con un soldado a hablar con el tribuno cuando escucha el asunto dice, no, yo me voy a quitar este problema encima. Agarró 400 soldados, ¿verdad? Y 70 lanceros y mire, me llevan ese hombre para Cesarea, donde está la provincia de Cesarea ya, que está el gobernador Félix. Arrancan para allá y se llevan a Pablo ante el gobernador Félix. ¿Qué pasó con Félix? Félix dijo que Félix le dice, hasta que no lleguen los que te están acusando, vamos a meterte a la... Ajá. Y Y fue la entonces- gente y llegaron a un acuerdo. Tampoco llegaron a ningún... Tampoco. ¿Y qué quería, qué esperaba Félix de Pablo? Que le diera dinero. Que le diera para dinero al soltarlo. vagabundo eso y lo hacía llamar y todo, pero Pablo no le dio nada. A los 2 años hubo un problema, una revuelta, como Félix era de mal corazón, mandó a matar un poco de judíos. ¿Y qué hicieron con Félix? Lo sacaron de... Sacaron y a quién mandaron en su lugar. a César. Pablo apela al César. No, a Festo. Poncio Festo. Poncio Festo. Oh, Llega Poncio Festo y se encuentra con Pablo preso ahí.
Los judíos vienen y vuelven a acusar a Pablo ante Poncio Festo. Pablo se defiende y Pablo no le queda otra que yo soy ciudadano romano, yo apelo al César. Entonces, como Poncio Festo no encontraba que mandar a escribir, se le aparece el rey Agripa con Berenice, su mujer. Poncio Festo le dice, tengo un hombre que me dejó feliz preso, ahí tiene 2 años. Y apeló a Roma, pero escúchalo, vale, a ver, porque yo no sé qué. Se ve feo que yo mande un preso sin decir por qué está preso. El rey Agripa dice, voy a escucharlo. Al otro día escucharon a Pablo. Pablo les predica. Poncio Festo dice, tú lo que estás es loco. Porque uno dice que Jesús está muerto y Pablo dice que está vivo. Y que Pablo le dice al rey Agripa, tú sabes que tú crees, rey Agripa. Entonces, total que decide Poncio Festo, por último, mandarlo ¿a dónde? A Roma. A Roma. A Roma. Y es lo que acabamos de ver hoy, ¿verdad? Mm. Que nos mandaron un barco, el barco encalló y se salvaron. Bueno, mis hermanos, hasta acá. Dígame, no, yo no he dicho nada. En el capítulo 21, que es donde sobre el arresto, dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al Ah, verle en el templo, alborotaron a toda la o multitud sea, y no le fue calmaron. unos No, no judíos. fueron unos Ajá, de y de Asia, unos Asia, judíos de muy Asia. bien, está bien, está bien. Me gusta esa observación. ¿Ves? Por la Biblia todo, sin la Biblia nada. Ok, vamos bien. Bueno, mis hermanos, ahora lo que nos queda es repasar, volver a leer con calma ese libro para refrescar conocimiento. Mire, si usted lo lee de aquí a diciembre, no tiene que ser corrido, de aquí a diciembre, unas 3 veces, eso se le va a quedar en su corazón, se le va a quedar en el subconsciente, se le va a guardar por allá. Y cualquiera que hable del libro de los Hechos, eso ¡pum!, se le va a prender el bombillo, el Espíritu Santo le va a traer a colación. O está leyendo algo, pero para que eso ocurra, hay que repetir, 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 por lo menos unas 3 veces más, que usted con calma, fíjese, de aquí a diciembre, vuelva a leer el libro de los Hechos una vez, en agosto lo lee, en octubre lo vuelve a leer y en diciembre lo vuelve a leer. Hermano, olvídese que usted, en cuanto al libro de los Hechos, viaje de Pablo, se le irá alguna cosita más que otra, pero la vista general lo va a tener muy claro. Los viajes, cuántos fueron, a dónde fueron, con quién fueron, qué ocurrió, qué pasó, qué sucedió. Ya ese es mucho cuento, hermano. No va a venir nadie a Yo antes cuando lo leían ni sabía ni qué, no entendía nada y Bueno, esto, pero yo lo leía, pero entonces ahora ya se entiende. esa es la idea, hermano. Esa es la idea. Así que bueno, hermano, yo los felicito a ustedes. Ya lo que queda ahora es vamos a cerrar la grabación aquí. Bendiciones, paz y salud para todos.